¿Dónde me conviene ir si quiero tener una primera experiencia en el extranjero? ¿Europa o Australia? En este video te quiero contar mi experiencia después de haber estado 3 años en Europa y 2 años en Australia. Quiero hacer hincapié en esas diferencias porque te puede ayudar a vos a tomar una decisión si no sabes a qué continente irte primero. Voy a hacer una aclaración y es que Europa es un continente con muchos países muy diferentes entre sí. Todo lo que yo te voy a contar es basado en los 3 países en los que yo estuve. Dicho esto, voy a pasar y ponerte un poco en contexto de mi historia. Hace 6 años que yo me fui de Argentina a Europa y estuve el primer año haciendo voluntariados, que es decir, es trabajar unas horas a cambio de alojamiento y viajando muy barato por Europa. La pandemia me encontró ahí. Después pude trabajar la temporada de verano en Croacia, la temporada de invierno en Andorra a través de permisos de trabajos temporales. Luego conocí lo que son las visas Working Holiday que te permiten estar un año legal en el país y así fue como hice la de Alemania, después crucé el charco para hacer la de Australia. Y como quería seguir permaneciendo en Australia un tiempo más, es que tramité otra visa que es la visa de estudiante. No voy a contar en detalle sobre este tipo de visas, diferencias y demás, porque si no el video se va a hacer muy largo y acá quiero hacer hincapié y contarle paso por paso las diferencias que yo sentí. La primera diferencia es el tema del trabajo. El pago en Australia es semanal o cada 15 días. En cambio, en Europa el pago es mensual. Por lo tanto, cuando yo estaba en Europa para poder recuperar esa plata, recién siento que la vi al mes y medio después de haber llegado, conseguido casa, desembolsillar un montón de plata al mes y medio, decir, bueno, estoy recién viendo plata. En cambio, en Australia, a medida que conseguí el trabajo, la próxima semana ya me estaba ingresando dinero. Esto fue como los dos puntos que siento que más destaco. La mano con el pago tiene que ver con los tipos de contratos que hay en cada continente. Ambos dos tienen part-time, full-time, que como saben, full-time 40 horas, part-time 20 horas, y en Australia a un tipo de contrato casual. Y lo recalco porque si vos vas con una visa Working Holiday, la mayoría de trabajos que consigas se van a basar en este tipo de contratos que te pagan un poco más la hora, pero no te aseguran horas de trabajo. Por lo tanto, una semana podés tener 10, la otra 50, y a la otra decirte que no te necesitan más. Y esto va de la mano a que conocí un montón de personas que estuvieron en Australia trabajando en 10 tipos de laburos distintos, a diferencia de Europa, que quizás puedes tener un mismo trabajo durante todo el año que dure tu visa. Y este fue mi caso, de haber estado siempre en el mismo trabajo durante toda mi visa. Por último, es el tema de que vos para empezar a trabajar en Australia muchas veces te van a pedir ciertas licencias. Por ejemplo, si vos querés trabajar en un bar manipulando alcohol, te van a pedir que saques el RCA. Por lo tanto, vas a tener que hacer este curso y también pagarlo, contemplar ese dinero al momento de llegar. En cambio, en Europa eso no pasa, no te piden estas licencias. Si vos quisieras, por ejemplo, mañana tirar un currículum y trabajar de mozo en un bar. La segunda diferencia es el tema de aplicar a una visa o algún permiso que te permita estar de forma legal en los países. Siento que Australia en este caso tiene como un poco más de dificultad. ¿Por qué? Porque te piden de rendir un examen en inglés, pero si bien es muy bajo el nivel que te piden, vas a tener que rendir un examen y pagarlo. Y también te van a pedir que demuestres que una carrera universitaria o terciaria. Además de que el costo de visa es más elevado que el de cualquier otra visa de Europa, que incluso algunas visas no tienen valor. O sea, para pasarlo en limpio, es que en Australia se te hace un poco más complicado poder obtener esta visa. En cambio, en Europa no depende, obviamente, te puedo decir casi la mayoría, no vas a necesitar demostrar el idioma. Por ejemplo, si fui a Alemania y no necesité demostrar que sabía alemán y tampoco me pidieron que tenga una carrera universitaria. Otra cosa para destacar de diferencias es, y aquí esto es a modo general que voy a hablar, de calidad de vida. Si algo siento que comparten ambos continentes, y es lo que yo busco, por ejemplo, mi objetivo es poder trabajar, ahorrar y viajar más de 2 veces al año. Esto lo puedo hacer en ambos dos continentes porque la plata sí me rindió y sí pude ahorrar.
Ahora, otra cosa que tiene que ver también con la seguridad, en ambos continentes me sentí mucho más segura que acá en Argentina. Sí, aclaro y sí he escuchado de amigos que le han robado en ciudades grandes, como ser en París, como ser en Berlín. Está, a mí no me pasó en ninguno de los dos, pero sí me sentí muy segura en ambos continentes. Lo que tiene que ver con la parte social, con la parte cultural, en ambos dos siento que me pude adaptar a lo que el país ofrecía, que son dos cosas muy distintas. Siento que en Europa tuvo mucha más vida social, que también es mucho más accesible para que puedan venir personas de Argentina a visitarte, de que tiene y te ofrece muchos más planes, actividades, cosas para hacer. Pero en cuanto a cosas para hacer, no me refiero a, por ejemplo, ir a visitar un museo, porque eso también está en Australia, en Sydney, pero tiene que ver más con la parte como cultural, de identidad, de museo, de visitar. Y Australia ofrece como mucha más naturaleza, como mucho más otros planes como más de día, como planes, por ejemplo, a mí cuando estaba en, no voy a poner esto Berlín o incluso en Andorra, que también era un pueblo, he salido un montón de fiesta y esto en Australia no pasaba porque el día empieza muy temprano, a las 6 de la mañana, se acostumbra a dormir temprano, te diría, encima, ya con decirte que los restaurantes cierran a las 10 de la noche, te da un parámetro de cómo es la diferencia entre uno y otro. También, y esto es otra de las cosas y el contraste que tuve, cuando estuve en Alemania, el clima obviamente influía porque no veía el sol por meses y a diferencia de Australia, que tenías la playa cerca, que el invierno era para nada duro, y esto ya creo que va a depender de lo que vos estés buscando. Esto es lo que a vos te guste, a lo que vos estés buscando. Por último, y no menos importante, lo que tiene que ver con lo que a mí me gusta, que es el tema de los viajes y el transporte. Siento que este es punto para Europa porque es mucho más económico viajar y además las distancias son más cortas en Europa que en Australia. En Australia se me hizo mucho más costoso y de hecho no recorrí tanto porque me convenía pagarme un pasaje para ir al sudeste asiático que mismo viajar dentro de Australia. Entonces, en este caso, lo que tiene que ver con viajar, puedo hacerlo muchísimo más dentro de Europa y además siento que está mucho mejor conectado en cuanto a posibilidad de transporte directo de un lugar al otro que en Australia. Así que si estás pensando en tener esta primera experiencia, déjame en comentarios a qué continente a vos te gustaría ir, a Europa o Australia. Esto obviamente todo basado en mi experiencia. Siento que uno no es mejor que otro, sino que son dos cosas distintas y para el momento en el que yo estuve me puedo adaptar a Australia y me puede también adaptar a Europa, sabiendo que ni uno es mejor que el otro, sino que son dos cosas totalmente distintas.